En este post cuento lo que es mi llegada a Papúa. Papúa es una isla muy grande que hay cerca de Australia. Está dividida en dos. La mitad del este es Papúa Nueva Guinea, que es un país independiente, y la parte del oeste pertenece al país de Indonesia. Realmente yo a donde quería ir era Papúa Nueva Guinea porque es posiblemente de las zonas más vírgenes de este planeta. El sentido común decía que igual era buena idea quedarme en Papúa Occidental y allí llegué. De la capital tuve que coger un vuelo para ir a las montañas porque no llega ninguna carretera hasta allí. Mi sueño era ir a conocer las tribus que estaban en zonas más remotas. Papúa es muy diferente a Indonesia, aunque pertenece al mismo país. No tiene nada que ver, de hecho las facciones me recordaba mucho más a África que a ningún punto visto antes en Asia. Y luego había como una tensión, una energía muy extraña. Fui en un avión muy pequeño y yo estaba rodeada de militares. No entendía nada, la gente estaba muy seria. A mi lado había como un capitán o un jefe de policía. Llegué allí, había muchísima tensión en todas partes, fue muy difícil. Cuando escribí este texto todavía no sabía qué estaba pasando, luego lo entendí. Pero bueno, en este texto, aún sin saber qué estaba pasando, está ahí toda esa tensión y bueno, lo cuento ahora. Día 2, Wamena. Hoy colapsé por ambiciosa. No sé si fue el cansancio, el que efectivamente esto es demasiado extremo, o que dejé que pudieran conmigo todos los miedos, miedos que no traía de España, miedos que me fueron dados por gente que conoce bien este lugar, y por eso me recluyo como una cobarde, no pudiendo alejarme de las 4 calles que rodean mi hotel en Wamena. Wamena es el centro de la base de toda la vida en las montañas. Todo se articula alrededor del aeropuerto, única puerta de entrada a esta zona. Ninguna carretera conecta esta región con otras zonas de Papúa. En mi última escala antes de llegar escucho de entre la gente un Sara que sin ser familiar sé que llama por mí. Es Bob. Bob es el guía que me acompañará los próximos días y con quien no quedé hasta el día siguiente en Wamena. Solo vine a saludarte. Allí nos conocemos. Habíamos cerrado un trato previamente por email, negociando muy duro, hasta el punto de saber dónde están los límites el uno del otro. Pero agradezco la gente así, la que provoca que se hablen las cosas, la que con su oposición y respuesta me da pie a explicarme, a enseñar mis porqués y lo que soy. Por todo ello siento que ya nos conocemos y se aclara cualquier tipo de duda. Todo se vuelve real. Me acompaña en mis horas de escala, me ofrece la ayuda de un compañero para afrontar ese primer día en Wamena, porque él no vendrá hasta el día siguiente. Contaba con afrontarlo por mí misma. Solo tendría que ir a la policía a sacar un visado especial para las montañas, hacer unas fotocopias, el check-in en el hotel, descansar y, con suerte, hacer algo de turismo. Oh, Sara, no vayas sola por las calles, no hagas fotos a la gente y, muy importante, a las 4 estate ya de vuelta en el hotel. No lo entiendo. Todo lo que había leído de Papúa hablaba de gente amable y pacífica, pero al parecer no es así en Wamena. Y al llegar me pone a prueba. Tengo todos los nervios de punta y es así de forma constante. Es demasiado intenso, demasiado shock, hay rudeza, aspereza, prisas y dinero. Y eso, junto con alta presencia militar, conflicto territorial, elecciones políticas, alcohol y rivalidades religiosas entre musulmanes, animistas y cristianos, hacen de Wamena una auténtica olla a presión y quiero evitarla como sea. Me intimida no hablar el mismo idioma. Las noticias hablan de un terremoto en Papúa, pero no sé en dónde. Estoy sin datos ni señal, estoy sin dormir, estoy sin entenderlos. Y me recuerda a África, a un pueblo rural de Centroáfrica con esas caras, esa indiferencia, esa dureza en la piel. Y el colapso llega. Por lo que por todo ello me acobardo entre 4 muros y descanso, que también me hace falta. A última hora del día me obligo a poner un pie en la calle, a mirarles a la cara, a dejar que se acerquen y me den la mano. Ya diferencio quiénes son de esta región de Papúa y quiénes no. Los papuanos tienen la piel oscura, las pestañas muy largas y unas facciones africanas, pero lo más característico, sin duda, es esa mirada indescifrable y distante en un principio, pero que tras un saludo o una sonrisa se vuelve en una fracción de segundo en ojos de humano bebé cuando antes parecían los de una fiera indomable. Mientras escribo me ensucio con la tierra del suelo y el polvo de los coches al pasar, pero me da igual. Siento que al exponerme los voy comprendiendo, y ellos a mí, y solo por eso vale la pena toda la suciedad por recoger. Hago esta única foto y me recluyo de nuevo tras los muros, pero no es poco, porque hoy, habiendo quedado aniquilada, conseguí levantarme y enfrentarme a esos ojos, a esa mirada, a esa intensidad. Pues sí, Wamena fue uno de los grandes retos de mi vida. Lo que estaba pasando es que estaba llegando a un sitio muy extremo, culturalmente, geográficamente, y que además es una zona donde no se sienten representados dentro de su propio país. Hay un conflicto latente de identidad cultural
en la que los papuanos y sobre todo los de esa zona de las montañas no se sienten identificados con Indonesia, al país al que pertenecen, reclaman ser un país independiente. Yo estaba llegando a esa zona el día de elecciones presidenciales. Entonces se presumía que en esa zona iba a haber revueltas y lo que yo no sabía es que efectivamente ese primer día había como una sombra de manipulación de votos, que no sé si es real o no, y sí hubo revueltas. Entonces había muchísima presencia militar indonesia. Yo estaba de repente en ese sitio tan extremo asimilándolo, estaba muy agotada después de 4 días de viaje y 7 aviones y habían inhibido toda la señal. No había señal wifi, no había señal de datos, no había señal de nada. Entonces yo estaba viendo las noticias de que había un terremoto, de que había revueltas, pero no entendía nada, no podía conectarme y ver las noticias, no era casi capaz de comunicarme con nadie de allí, entonces estaba bloqueada y me quedé el tiempo que estuve en Wamena en el hotel encerrada, apenas salí ni a comer, hasta que al día siguiente ya sí venía mi guía y con quien podía hablar en inglés y que me explicó toda la situación. Ese día yo no sabía qué estaba pasando, pero sabía que donde tenía que estar era en ese hotel. Pues nada, esa fue mi llegada a Wamena, que me hizo explotar todos los sentidos.